muy cerca de tu imaginación. GDS. Confirmamos tu excelencia. En esta emisora. Lleva la radio a todos lados. Nos encuentras como GDS Radio en Play Store, App Store, Windows Phone y BlackBerry. GDS, siempre en movimiento. Algo en los jardines me llama sin cesar. ¿Cómo duermen las abejas? Tercera temporada. Es estudiar la época. Si nosotros decimos, pero ¿cuál es tu tema de investigación científico y filosófico, político, ¿no? ¿Cuál es nuestro objeto de investigación? Es la época, ¿no? Lo que marca una época. O sea, pensar no es pensar lo que a uno se le cante, pensar es pensar los desafíos de la época, ¿no? Una enérgica de la familia obrera, entendiendo como la familia obrera un lugar de sometimiento, por supuesto, porque la familia es una institución donde el lugar de las mujeres es la doble opresión, el lugar de las mujeres es un lugar subordinado, subalterno. Pero cuando la mujer tiene un salto en su comprensión política y entiende esto, la familia obrera puede convertirse en un maravilloso, poderoso ariete contra las opresiones. Y tenemos infinidad de ejemplos. Bueno, el primero, más obvio, más evidente, son las madres de Plaza de Mayo, las madres de los desaparecidos, que convirtieron la familia y el vínculo maternal en un elemento que hackeó la dictadura y hackeó a los sucesivos gobiernos muchas veces también. La idea es eso, o sea, de explicar y reivindicar que resistir no es estar contra, resistir es crear. Eso no quiere decir que uno no tenga en ciertos momentos que oponerse y oponerse fuertemente a la represión, pero hay que entender que la idea de yo reviento al poderoso, tomo el poder y todo irá bien, esa vía no solamente está agotada, no solamente fue un fracaso, sino que hay que rechazarla abiertamente y decir, resistir es crear. Y nosotros tenemos la prueba de que esto no es una hipótesis, no es una quimera, tenemos la prueba de que la creación resistente, múltiple, cambió el mundo. Yo estoy hablando como madre y con casi 40 años de luchar para que se respeten todos los derechos humanos. Quiero que haya justicia social, para que los sueños de Gustavo, de mi familia toda, porque mi familia es partícipe de mi lucha y de ese dolor, y que en todas las casas de mi país, en todas las viviendas, en todos los hogares, hubiera un estado de bienestar y de felicidad. Y por eso sigo luchando. Las hermanas estuvieron de acuerdo y después conversando entre todas en distintos espacios de parlamentación, decíamos, bueno, vamos a marchar, ¿pero para qué? Y resolvimos que para proponer el buen vivir como derecho. Hicimos la primera gran marcha de la historia y única al Congreso de la Nación, y es un fenómeno que no sucedió en ninguna parte del continente. Somos las únicas en Argentina que de manera autoconvocada entramos al Congreso y sin el patrocinio de ningún legislador, de manera autónoma, propusimos que se tratara la ley del buen vivir, que por supuesto se cajoneó y nunca jamás se trató. Trabajar el sueño fundamental, un mundo con abejas y pan, y sin hambre ni balas. Osvaldo Bayer. ¿Cómo duermen las abejas? Tercera temporada. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidos al programa ¿Cómo duermen las abejas? Tercera temporada. Programa número 55.
Me presento, mi nombre es Paula Rosa y seré la obrera que produce y conduce este programa. Hoy empezamos con una nueva apertura, escuchando las voces de Miguel Benazayac, Norita Cortiñas, Olga Viglieca y Moira Millán. Me pareció interesante y es la apertura que vamos a tener todos los martes de acá en adelante. Si quieren comunicarse con nosotros, con nosotras, pueden hacerlo al 0223 30 221 29 o al 0223 42 46 646. También pueden entrar a nuestras redes en Facebook, Cómo duermen las abejas, poner me gusta a la página, ahí vamos subiendo algunas notas y demás. En el canal de YouTube de Cómo duermen las abejas lo tenemos medio abandonado, pero están las notas antiguas ahí. Y si no, a GDS Radio, ahí están todas las notas, las últimas notas del año 2023, y van a estar las de este año también. Y si no, también tienen varias opciones. En Spotify pueden encontrar todos los capítulos, los 55 capítulos, a partir de mañana, incluido buscando GDS Radio, Cómo duermen las abejas. Bueno, desde Mar del Plata, Argentina, para quienes gusten escuchar, el programa de hoy comienza así. Por el 5 de enero, cada enero ponía mi calzado cabrero a la ventana fría. Y encontraban los días que derriban las puertas, mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río, y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería, y al andar la laborada, removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana, para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mi abarcas rotas. Rabié de llanto, hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y un mundo de miel. Por el 5 de enero, de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Miguel Hernández. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia, yo seré el abrazo que te alivia. Cuida de mis ojos, cuida de mi cara, abre los caminos, dame las palabras. No maltrates nunca mi fragilidad, soy la fortaleza de mañana, soy la fortaleza de mañana.
Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia. No maltrates nunca mi fragilidad. Yo seré el abrazo que te alivia. Escuchamos a Jorge Drexler y a Pedro Guerra con el tema Cuídame. Y en esta parte del programa, hoy tenemos el agrado de volver a encontrarnos con Carlos Bossi. Él ya estuvo el año pasado con nosotros, con nosotras. Él es abogado laboralista y en derechos humanos, sobreviviente de la noche de las corbatas, víctima del terrorismo de Estado, profesor en la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires, donde dicta las materias de derechos humanos y seguridad ciudadana, además de ética aplicada en la función jurídica. También en el 2019 escribió el libro Inseguridad política o policial. En ese sentido nos reunimos hoy con Carlos. Bienvenido a Cómo Duerme las Orejas nuevamente. Gracias, Carla, gracias por invitarme, gracias a la radio, les agradezco la oportunidad. Y bueno, espero que esta charla sea productiva y también con un poco de docencia por un tema de seguridad, el tema de la seguridad, que es un tema tan meneado y en donde hay muchos músicos que tocan una partitura totalmente distinta a la de la realidad. Entonces la idea era, que habíamos hablado, hacer un enfoque objetivo del tema y ver qué es lo que se puede aportar para construir, no combatir, sino construir redes de seguridad. Para quienes nos están escuchando y entraron por YouTube, o para quienes nos están escuchando y quieran entrar al canal de YouTube, también estamos saliendo por ahí en GDS Radio. Estamos con Carlos Bossi, abogado laboralista en derechos humanos y sobreviviente de la noche de las corbatas, víctima de terrorismo de Estado, además de docente en la Escuela de Policía de la provincia de Buenos Aires, donde dicta materias de derechos humanos y ética en función judicial. En ese sentido, hoy nos reuníamos con Carlos y, bueno, Carlos, cuando hablamos de seguridad ciudadana, ¿qué queremos decir? ¿Y quiénes somos los que tenemos que construir la seguridad? ¿O quiénes son los que tienen que construir la seguridad? Hay que comenzar por el primer eje. Tenemos que definir qué queremos decir cuando hablamos de seguridad. Porque no es lo mismo el concepto que yo puedo tener de seguridad que el que puede tener Patricia Bullrich, que el que puede tener Sergio Berni, que el que puede tener un militar o un mismo policía. Es decir, establecer el concepto que la democracia no ha sabido establecer desde sus comienzos, desde 1983 hasta hoy, no ha sabido establecer un concepto que establezca qué queremos decir cuando hablamos de seguridad. Este no es un tema puramente argentino, es un tema internacional, que ha traído muchas historias, muchos autores. Te voy a dar dos ejemplos. En 1823 se crea la Policía Metropolitana de Londres, lo que se conoce por los bobbies, esos policías que solamente se están armados con un silbato y un bastón. ¿Qué objetivo tenía esa policía? Esa policía tenía como objetivo
presentarse al público como público mismo, presentarse como una policía de prevención. Hasta el día de hoy, esta policía se rehúsa a usar armas. No quiere decir que la policía de Londres, lo que se llama la de Scotland Yard, no tenga armas. Sí, hay cuerpos especiales con armas, pero la policía que camina por la calle está armada con un silbato y un bastón, en donde es parte y sirve al público. Fue creada por un señor que se llamaba Robert Pale, con 10 principios, en el cual el más famoso era: la policía es público y debe servir al público. En la misma fecha, en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, se disuelve lo que se llama la partida celadora y se crea un cuerpo de serenos, vigilantes de noche y vigilantes de día. ¿Los serenos qué función tenían? Y la función de los serenos eran vigilar los velorios, vigilar las casas que tuviesen las puertas cerradas, asistir a los enfermos, rondar las calles. Estaba formada en un principio con un cuerpo de serenos, policías que andaban por la calle, incipientes policías. En 10 años, esa policía tenía artillería, tenía caballería y artillería. ¿Vos te imaginás, Carla, un policía con un cañón? Bien, son dos distintos conceptos de lo que es la seguridad. Después ese cuerpo de artillería fue disuelto porque se utilizó en Argentina para los problemas políticos internos. Entonces, el concepto de seguridad comunitaria, que en principio se llamó seguridad pública, seguridad de las naciones. ¿Por qué? Porque en un principio era la seguridad de una nación contra otra nación, que no me invadan. Se llamó seguridad pública porque era mantener el orden público. Pero nadie sabe cuál es el público. Por el orden público, puedo decir que una diputada la llama cucaracha a la vicepresidente de la nación. Está violando el orden público. O el orden público puede ser en un momento de la época de los militares, cuando veían una chica en short y era un ultraje al pudor y la ponían presa. Entonces, nadie sabe definir cuál es el orden público. La democracia no ha sabido definir eso. Y después nace el concepto, sí, en base a documentos de las Naciones Unidas, de lo que se llama de seguridad ciudadana. ¿Por qué? Porque el concepto de seguridad va más allá de lo que es un problema policial. La seguridad no es un problema de ladrones ni de policías. Para construir seguridad con la policía sola no alcanza. La seguridad es que vos tengas una buena obra social, que tus padres puedan tener un buen final, que los chicos puedan ir a un colegio decente, que tengas acceso a una vivienda, que tengas acceso a todos los recursos. La seguridad es vivir en un barrio donde las garitas de colectivo estén pintadas. La seguridad es vivir en un barrio donde haya luminarias. La seguridad es vivir en un barrio donde no haya baldíos. La seguridad es vivir en un barrio donde el basurero pase cuando tenga que pasar, donde no se amontone la basura. Eso es todo la seguridad. Mirá, en 1970, a finales de 1970, la Asociación de Abogados de Nueva York decía lo siguiente: nada hay que sea un problema de la policía. Solo hay problemas sociales que pedimos que la policía enfrente.
como la mayor parte de estos problemas se debe a factores que la policía no creó ni puede cambiar, no podemos esperar que la policía lo resuelva. Ahí entra el problema de la política, ¿verdad? Ahí entra el problema de la política. Nosotros nos quejamos de la policía, pero esta policía que tenemos, ¿quién la creó? ¿Los militares o la democracia? Esta policía es un fruto, es una consecuencia de 40 y tantos años de democracia. Es decir, no supimos construir una policía acordes a los valores democráticos. ¿Por qué? Porque a la política no le interesa. Entonces no podemos echarle la culpa al efectivo exclusivamente. Le tenemos que echar la culpa si comete un delito, obviamente. Pero no es un problema del cuerpo estructural, sino es un problema donde al no haber un pacto político, no decimos qué es lo que tiene que hacer. Porque nosotros todos decimos queremos reformar la policía. Bueno, decime qué querés reformar. Claro, en ese sentido, en un momento se implementó la materia de derechos humanos que antes no existía, ¿no? En la carrera. No existía, pero hay un tema. El cuerpo de docentes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires es un cuerpo muy, muy bueno, que está integrado por profesionales civiles en un 50% y otro 50% por efectivo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Comisarios mayores, personal retirado, todo eso. Lo que nosotros podemos hacer es la formación, pero la capacitación de esas personas está en la comisaría. Y si vos tenés un comisario que chorro, entonces vamos a tener todo un plantel, obligado o no, a seguir las instrucciones del comisario. Por otra parte, cuando se hace la reforma en la provincia de Buenos Aires en 1998, que se le saca el control a la policía del manejo de la instrucción y se pone en manos de los fiscales, con la ayuda de los policías, en lo que se llama la instrucción penal preparatoria, o famosa IPP, la mayoría terminan archivadas. ¿Por qué? Porque la investigación no continúa. Entonces, ¿qué le echo? ¿La culpa al policía o al fiscal que no labura? Ahí tenemos también esa complicidad de la justicia muchas veces, ¿no? En ese sentido, vos que das la materia también ética aplicada a la función judicial, te relaciona. Exactamente, se con eso. Yo tengo a veces alumnos que son de sargento a la otra teniente primero, que le preguntás qué es una instrucción penal preparatoria y no saben. Y tengo oficiales que no son sargentos, que están recién salidos de la policía y te manejan una instrucción penal preparatoria fabulosamente. Entonces, no tenemos una política, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en todo el país, una política consensuada de qué capacitación le tenemos que dar a los efectivos. Porque, Cabra, fíjate una cosa, ¿de dónde vienen estos chicos? ¿De Harvard? ¿De la Universidad de Massachusetts? ¿De Salamanca? No, vienen del mismo barrio nuestro, con un secundario muy flojo, con un primario terrible, con poca educación, y con, ¿cómo te puedo decir? Ciertas costumbres, cosas que se hacen por costumbres.
y que no se hacen por razonamiento. Y cuando se hacen por razonamiento son castigados por los jefes. Entonces, poder político que no le interesa, poder judicial que mira para otro lado, y el efectivo que hace lo que puede y lo que le conviene. Ojo, no todos son santos. No te olvides que en Mar del Plata tenemos las tres grandes figuras de la policía de la provincia, están todas presas. Claro. Y yo lo tuve como alumno al jefe de la policía, que está preso, lo tuve como alumno en toda su carrera, y a mí siempre me pareció un tipo bueno. Y sin embargo, está preso con prisión preventiva, con una acusación, es inocente hasta que se demuestre lo contrario, obviamente, pero nos está dando una señal que no es buena para la sociedad. Y además hay otro tema. Nuestra sociedad, la sociedad argentina en sí, en los últimos tiempos, se ha endurecido en cuanto a que todo es delito, ¿no? El morochito es chorro, el que anda en moto chorro, entonces todo tiene que estar preso. En realidad está mal. Si hiciste algo mal, tenés que estar juzgado, procesado y demostrado su culpabilidad. Pero nadie habla de todo esto. Claro, sí, muchas veces hay personas que no cometieron un delito, fueron apresadas y quizás estuvieron 5 años presas porque no tenían los recursos y el Estado tampoco se los brindaba como para quien los defendiera, y quizás no eran culpables de ningún delito, pero cumplían una pena de 5 o más años hasta que se demostraba lo contrario. Y otra persona que tiene los recursos económicos quizás cometió un grave delito y sale por una fianza, sale libre. Eso es un poco que se planteaba estos últimos tiempos de esos sectores que dicen los ricos no vamos presos, o los ricos no nos meten presos, y les da una impunidad que es terrible. Muchas veces en ese sentido los sectores más vulnerables, más pobres, que no tienen acceso y el Estado no está presente en ese sentido, cumplen condenas que no le corresponden. No, hay más, por ahí puede llegar a estar preso con una pena que es menor al tiempo que está preso. Claro. Por ahí le toca una pena de 4 años y está 7 años preso. Claro. Porque su expediente quedó por ahí, porque el fiscal se lo olvidó, porque el fiscal tiene un tiempo para hacer la instrucción, ¿ves? Que puede ser 4 meses a 1 año. No puede estar una instrucción 20 años. Y el juez de garantía tiene que decirle, señor fiscal, hace 2 años que está investigando, ¿qué investigó? O sea que te das cuenta que dentro de la seguridad tenemos un montón de patas, en donde la policía es la última pata. Pero ¿qué pasa? Es la más visible. Porque cuando pasa algo, vos que decís, llamen a la policía. No decís llamar al juez, no decís llamar al fiscal. ¿Y cómo ves vos en un sistema democrático en el que se debe respetar los derechos humanos y debe ser lo principal en la cuestión, lo que se debe empezar a partir de ahí, ¿no? Desde los derechos humanos en función de seguridad, derechos humanos en todos los sentidos, como decías, ¿no? Desde lo social, cultural, o sea, si existe pobreza, es lógico en estos tiempos que ahora vemos tantas situaciones, es lógico que suceda porque el mismo sistema lleva a eso. Ahora, vos, en una democracia, pensando en algo
en una verdadera democracia, no esta que estamos viviendo hoy, que no lo es. En una verdadera democracia, ¿cómo tendría que funcionar un sistema judicial, un sistema de seguridad? ¿Cómo tendría que ser? ¿Cómo podríamos imaginarlo que sería? Bueno, en principio se necesita inversión, educación, las dos. Ahora, por ejemplo, el tema que está en boga es bajar la edad de punibilidad de los menores, no de imputabilidad. Ahí es donde se equivocan estos muchachos periodistas, decidores. Lo que se quiere bajar es la punibilidad, porque la imputabilidad es otra cosa. La imputabilidad es que vos puedas ser acusado o juzgado por un delito. Si sos discapacitado o demente, no sos imputable. Lo que se pretende bajar es la punibilidad. Es decir, nuestra ley de punibilidad es una ley hecha en 1978. No es una ley mala, a pesar de que fue hecha por los militares. Es decir, por algún estudio jurídico que contrataron los militares, ¿no? No es una ley mala. Por los militares la edad era 14 años y ellos la subieron a 16 años, la edad de punibilidad. El menor recién puede ser juzgado a los 18 años. Entre 16 y 18 tiene un régimen especial. Ahora, vos bajás la punibilidad a los 14 años. Si el 80% de los presos que están en las cárceles de la provincia de Buenos Aires están en proceso y no están condenados, ¿dónde vas a meter a estos chicos? Primero y principal. El objetivo de bajar la punibilidad es decir, bueno, vamos a reeducarte. No existe un patronato deliberado como existía antes, que tenía, bueno, así, ¿cómo te voy a decir? Irónicamente, el sentido de la reeducación. ¿Por qué han surgido dentro de las cárceles los evangelistas? ¿Por qué? Porque como se llama el tipo que quiere recuperarse, se refugia en la religión, se refugia en algo distinto. El que no quiere recuperarse sigue chorreando dentro de la cárcel. El profesor de Derecho Penal mío siempre dijo, en la cárcel está el delincuente fracasado. Porque los otros delincuentes están en la bolsa, en el comercio, en las empresas. Tenemos más delincuentes empresarios que delincuentes. Ahora, ¿dónde vas a poner a estos chicos? Si no se construyen cárceles. ¿Qué régimen de educación le vas a dar? ¿Qué asistencia? Se estima que solamente menos del 1% de los homicidios son cometidos por menores. Lo que pasa que un solo homicidio cometido por un menor es una tragedia. Entonces está ese, los pibes chorros. Porque en realidad ningún pibe nace chorro. Hay una teoría que, bueno, que la familia, el entorno, la pobreza, la miseria, te llevan a delinquir. Pero es una teoría, no está probado eso. Claro, sí, además, como decís vos también, y las estadísticas nos demuestran que el índice de delitos por es el menor, es el menos, el que influye menos en lo que es la inseguridad, ¿no? Entonces, en ese construir la seguridad o querer construir un chivo expiatorio en los menores es también una política perversa que surge a partir de, bueno, ahora con Burlich, que quiere presentar este proyecto también de bajar la edad de punibilidad,
y desde la visión política que se está presentando, es como llevarlo también a demonizar a los jóvenes y a los jóvenes pobres. Exactamente. Mirá, cada país tiene un distinto concepto sobre la edad de punibilidad. Hay países que los chicos son punibles a los 7 años. Pero vos no te olvides que Mozart dio su primer concierto a los 7 años. Y que vos tenés un chico en Islandia a los 7 años que es campeón mundial de ajedrez. O sea, la capacidad con que se le educó a esa persona hace que la persona tenga razón de ser impunible a menor edad. No es el concepto de nuestro país. Nosotros no podemos trasladar esas teorías hacia un mundo, hacia un lugar donde la gente está privada de los mínimos derechos. De los mínimos derechos. Entonces, en ese aspecto, la delincuencia se convierte en una escuela. El hijo delincuente, el padre delincuente, el abuelo delincuente. ¿Por qué? Porque es una forma de vida. Es más, el delincuente no te dice salgo a robar, dice salgo a trabajar. Sí. Vos me compartías un artículo del año 98, donde hablaban de la historia de un chico apodado Banana, que contaba la historia con 13 años, con un arma, robó una pizzería con otros compañeros, a la misma pizzería en el barrio donde vivía, ¿no? En ese sentido, desde el 98, que tanto se habla de volver a los 90, en ese sentido, ¿ha cambiado algo? ¿No ha cambiado? ¿Se ha mejorado algo en algún sentido? Yo te mandé ese artículo porque veo que no ha cambiado nada. ¿Por qué? Porque al romperse el tejido social, a partir de 1990, con la llegada de Menem, se rompe el tejido social. Al romperse el tejido social, la pobreza o la miseria hace que sea más rentable vender cocaína que trabajar. Ahí en el artículo te dice que toda una villa estaba destinada a la venta de droga. Y vos fíjate una cosa, como todo el delito no tiene escalas sociales. Yo subí a mi Twitter una revista del año 2000 que decía la cocaína en Punta del Este. Hace 2 días agarraron a 14 argentinos que tenían una industria de la cocaína en Punta del Este. Y ahí no van pobres. Claro. Va Susana Jiménez, los ricachones de Argentina. Bien, o sea, no ha cambiado porque no ha habido una política de consenso entre todas las fuerzas para solucionarlo. Gobernar es acomodar las cosas. Gobernar no es mandar. Gobernar es acomodar. Ahora, si vos tenés 3 hijos y a los 3 le das los enfrentás a los 3, nunca vas a tener una familia unida. Si yo digo, yo voy a hacer este país, pero no quiero hablar con vos, va a ser medio país, no va a ser un país entero. Así no va a poder ser. En realidad, esto viene desde 1810, no es una cosa de ahora. No es una cosa de ahora. ¿Qué es lo que te hace subir lo que se llama técnicamente percepción de seguridad y lo que se llamó mal como sensación de inseguridad? Percepción de seguridad. Lo que te hace subir no es los crímenes, porque el índice de delitos en Argentina es muy bajo. Es el más bajo de América Latina. Uruguay tiene índice de delito más alto que Argentina.
lo que te hace subir la percepción de seguridad es el arrebato, el motochorro. Bien, comencemos a trabajar en eso. Si vos le preguntás a cualquier policía, o yo le pregunto a cualquier alumno, che, ¿de dónde son estos tipos? Estos tipos son del barrio, los metimos 25 veces. Y salieron 25 veces. Y quizá vos que te robaron, estás 6 horas en la comisaría haciendo declaración y el tipo salió antes que vos. Bien, mecanismos de inteligencia, mecanismos para poner un poco de picardía o de construir algo que sea útil para todos. Pero no puede ser útil para uno e inútil para otros. Porque si no, en un momento vamos a decir, los honestos tienen que venir vestidos de azul y los deshonestos de verde. Claro, es llevar en conjunto, plantearse una justicia que sea justa y la cual sea accesible también para los sectores vulnerables que no tienen acceso a esa justicia y que se encuentran con un montón de trabas, por un lado. Que los sectores vulnerables son tanto el que delinque como el que es robado. O sea, todos salimos del mismo lugar, y hasta el mismo policía. Todos salimos del mismo lugar, todos estamos en la misma precariedad. El tema es las jerarquías que se le ponen a cada uno. Entonces quizás olvidarnos de esas jerarquías y pensarnos como ciudadanos, como pueblo, no como ciudadanos, porque no me gusta tanto la palabra que estos últimos tiempos es como que el ciudadano es alguien de mayor categoría, no, como pueblo, ¿no? Que se piensa a sí mismo queriendo ser seguro en su buen vivir. Pero obvio, mirá, yo a veces en las clases escucho, tengo chicos muy jóvenes, en capacitación en rastros, papiloscopía, bueno, entonces me cuentan anécdotas y ese tipo de cosas. Y de repente a algunos se les escapa diciendo, sí, porque estos negritos. Entonces yo le tengo que decir, perdón, vos que sos rubio y de ojos celestes, no para reprimirlo o reprenderlo, sino para hacerle entender que no hay negritos, hay personas. Hay personas. Son 3 ejes: educación, justicia, inversión y después prevención policial. Porque vos podés tener un tenista que en la práctica es mejor que Nadal. Y cuando entra en una cancha de tenis a jugar un campeonato, no sabe qué hacer. La capacitación, la formación no sirvió como capacitación. Y ese es el problema. Y puede ser un daño terrible a la sociedad el que se baje la punibilidad. ¿Por qué? Porque va a servir como máscara para propaganda política más que como solución al tema de la delincuencia. Es algo que vienen diciendo hace mucho tiempo y eso no solucionaría el problema. El problema está en otro lado. Más locura o niños en la cárcel no son la solución. Y eso tenemos que entenderlo todos y todas. También tener una justicia con perspectiva de género, que es algo que también quedó a medio camino, ¿no? Y que también es interesante poder plantearlo también desde ese lugar. Por lo que yo sé, y las veces que me ha tocado ir a la comisaría de la mujer, en mi caso, no sé si porque yo soy docente, he llevado gente, me ha atendido personal muy capacitado. Muy capacitado. Hay que ver que están sometidos a un estrés. Nadie puede trabajar 48 horas y dormir 24.
Eso es una reminiscencia militar. Ahí tenés, nadie se animó en la democracia a decir, muchacho, ¿quién resiste 48 por 24? ¿Por qué? Porque las 24 horas después el tipo va a hacer horas extras con la que completa su sueldo, del cual le tiene que dar una parte al comisario. Bien, nadie se animó a tocar eso, que es un tema de salud. Mirá, si vos tenés que estar 48 horas despierto en un patrullero con otra persona, que es un masculino, ¿en qué termina todo eso? Sí, es un combo. Es un combo. Y fíjate otra cosa que la gente no se da cuenta. Hay un alto índice de suicidios en policías mujeres. Sí, sí. ¿Por qué? Porque el arma es como parte de su vida, es como parte de su cuerpo. Como vos te pones el celular, ella se pone el arma. O como vos te pones la camisa, ella se pone el arma. Y terminan suicidándose porque el único elemento para discutir y para hablar es el arma. Claro, o caso que pasó hace poquito, una pareja, él creo que era policía, ella también, no sé si fue acá en Mar del Plata. Sí, y bueno, es otro tema ese también. Sí, ahí es un caso medio complicado porque el policía alega que la chica estaba jugando con el arma, que es normal. No debe ser así, porque nadie tiene que jugar con el arma. Pero están todo el día con el arma. Bien, ahora, es verdad la pregunta que vos haces, ¿cómo se soluciona esto? En estos momentos no hay caminos de solución, porque no hay interés en solucionarlo. Lo que hay interés en decir, vamos a ser más seguros porque va a haber más pibes de 14 años presos. ¿Qué es falso? Que es falso, porque después va a tener que bajarla a 12 años, y después va a tener que bajarla a 10, y después va a decir que todo pibe que nace es culpable hasta que demuestre su inocencia. Y sos culpable de la cuna, por ser villero, por ser negro, por ser qué sé yo. No, tampoco hay que darle gratuidad al delito, no, de ninguna manera. Eso no. El delito no es gratis. Yo no voy a decir que el que las hace las paga. El que las hace tiene que ser juzgado y condenado por lo que cometió. ¿No? Pero explicarle a la sociedad qué es lo que hizo y por qué se lo condena. Claro, para ser una sociedad madura tendríamos que pensar primero en proteger estas niñeces y no en condenarlas. Porque quienes somos garantes de su seguridad, en realidad somos nosotros, nosotras. Pérez Esquivel tenía una frase que decía, que dijo, a los chicos hay que cuidarlos y no reprimirlos. Esa es la esencia, ¿qué ganás reprimiendo? ¿Qué ganás llenando la cárcel? No sé si la vas a llenar de pibe de 14 años. Porque después va a venir un juez y va a decir, no, es inconstitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo que no, y sonaste. Y perdiste medio año sin hacer un consenso político. Peor, el consenso político puedes hacerlo. Lo que no estás haciendo es un progreso en la educación y en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Hay un índice que dice que cuando más se deterioran las condiciones de vida de las personas, el delito en cierta manera crece, pero no es por la pobreza, sino porque estás viviendo en un ambiente de violencia. Violencia es que duermas en la calle, violencia es que no te alcance para el colectivo, violencia es que vayas a comprar un remedio y te diga, no, mire, la obra social no te lo puede cubrir. Violencia es que te quieras operar y te dice, no, esta operación no se la cubre la obra social. Claro, nuestros enemigos para
para el pueblo, los enemigos no son nuestras infancias, sino son estas políticas crueles, como dicen ahora, ¿no? Esta crueldad pero que ya viene de mucho tiempo, porque esa pobreza estructural nunca se fue, desde la dictadura hasta hoy, esa pobreza estructural nunca se fue, pudo estar un poquito mejor, pero nunca se fue la pobreza estructural, y es algo que, bueno, Osvaldo Bayer también lo decía, mientras haya pobreza no va a haber democracia. Bueno, eso es así, sí. Vos ves, por ejemplo, los jubilados. Yo me acuerdo por los años 60, una persona se jubilaba y con la jubilación se compraba un departamento en Mar del Plata. Hoy día con la jubilación no alcanza a comprar los remedios que tiene que tomar. El deterioro de las condiciones de vida, producto de tantos años de democracia. Sí, con una deuda que acarreamos también desde esa época y que nunca se dejó de pagar, más allá que en un momento se haya arreglado, nunca se dejó de pagar. Y a la cual ahora están endeudándose mucho más todavía. Entonces es como una rueda sin fin. Cuando fue derrocada Isabel Martínez de Perón, debíamos 4.500 millones de dólares al FMI. Cuando se fueron los militares debíamos 45.000 millones de dólares. O sea, eso fue una bola de nieve. Cuando Kirchner paga la deuda externa, todos estos economistas que están hoy, que son los mismos, dijeron, ¿para qué la va a pagar? Es gastar plata. ¿Por qué? Porque para ellos es negocio la deuda. La deuda es un negocio fabuloso. Fíjate vos que los bonos argentinos hoy están por las nubes del valor de la deuda externa. Cuando tu deuda externa vale mucho, quiere decir que el país no está bien. Nos quieren hacer entender que Argentina está muy bien porque tiene que pedir más deuda. Claro. Bueno, Carlos, para quienes nos estuvieron escuchando y nos están viendo, estamos con Carlos Bossi. Él, bueno, ya no necesita tanta presentación, ya es la segunda vez que está con nosotros. Es un gusto haberte tenido hoy y bueno, y seguiremos en alguna otra charla. Muchísimas gracias y bueno, porque se nos está acabando el programa y nos vamos, si querías redondear con algo. No, lo que quiero es la conclusión es que este es un esfuerzo de todos, no puede quedar nadie excluido. Si el poder político quiere excluir a alguien, la solución no va a ser buena. Y se necesita una solución integral y protectora, que no quiere decir que sea con privilegios, no. Igualdad y equivalente para todos. Ese es solamente mi mensaje. Bueno, gracias, Carlos. Gracias por estar en Cómo Duermen las Abejas. No, gracias a ustedes y que tengan un buen fin de semana. Bueno, te invito a quedarte y nos vamos escuchando a los espíritus motivos. Hasta el martes que viene. Motivos para llorar tendrás siempre motivos. Motivos para enojarte tendrás siempre motivos. Yo no quiero negar todo lo malo que vivo. Yo no quiero ocultar todas las cosas que vivo. Pero ese carro maldito me lleva si no lo esquivo. Todas las flores que traes secas y ya no río. Das tu luz que fluye por el campo. Siempre podría tener más, siempre podría ser mejor, amor. Sos todo lo que sueño y tengo.
temporada. ¿Cómo duerme la falsa? Tercera temporada. GDS. Radio que está junto a vos. Siempre en movimiento. Radio que está junto a vos. Podés escucharla, podés compartir. La radio que está junto a vos.